ha habido de todo. Y chiquillos también, que les gusta. Frioleros en Marte Toro. Esta cabeza de toro que tiene aquí presidiendo. Sí, la compré en Zaragoza y es de la ganadería de Cuadri, una de las mejores ganaderías de España. ¿Quién toreó a este toro, a Friolero? Jesús Millán, de Zaragoza. Como aquí no me cabe todo, pues hemos hecho la ampliación de un terreno que tenía allí que se llama Las Tablas. Y ha hecho un museo taurino ahí en toda regla. Y una plaza de tientas, pequeñica. Pues yo, ¿sabes lo que me apetece ahora? Que me la enseñe. Eso enseguida lo vamos a ver todo. Sí, pues vámonos aquí, Ramón y Pedro, vámonos para allá. Bueno, ¿estáis listos para ver el museo? ¿Para ver lo que hay aquí dentro? Sí. Pues no lo sé, me da un poco de miedo. No. Además veníamos 3 y de repente mira cuánta gente ha venido. Bueno, pues toda esta gente viene a ver el museo. A verlo con nosotros, Sí. ¿no? Pues vamos a entrar, ¿o qué? Que yo ya tengo ganas. ¿Abrimos la puerta, Pedro? Vale. A ver lo que nos encontramos por aquí dentro. Pero menuda placita te has hecho aquí, ¿eh, Pedro? Sí. ¿Placita para qué? ¿Para hacer alguna capea? De momento no se ha hecho, pero sí es que llevo intención de hacerla. Y si no, como recuerdo lo que me ha gustado siempre. Que además, por lo que estoy viendo, tienes hasta un torito ahí que... El torrico de Teruel y la bandera de Aragón. Pedro, aquí puede venir el que quiera, ¿no? A visitar el museo. Todo el mundo que tenga ganas y voluntad por venir. O sea, que está abierto y cedes todo lo que tienes por aquí. Sí, incluso les invito a un trago si hace falta. Lo que haga falta. No hay problema. Y yo este museo lo tengo porque me gusta a mí. Y no es por nada, pero más por Aliaga y por pueblo, que vean que hay algo también, porque como el trabajo no está, que se fue, se paró todo, pues ahora hay que explotarlo para el turismo. Claro que sí. Y es más que para mí, para dar publicidad al pueblo de Aliaga. Eso es lo que me gusta a mí. No me voy a ir de Aliaga, Pedro, sin que usted me dé unos pases, ¿eh? Aquí preparados en esta placita de toros. Vamos a hacer una poca exhibición. Además tenemos aquí el pueblo de Aliaga. Sí, para que lo vea todo el mundo. ¿Le ofrecemos a Montera al pueblo o qué? Sí, sí. Venga pues, oye, ¿va por ustedes? Por Aliaga. Por Aliaga. ¿Ahora qué se hace? ¿Se tira? La afición. ¿Se tira? ¿Así? Ahí. Ahora Ahora que salga el toro. ¡Que salga el toro! Yo al burladero. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ese toro! Tenéis que apuntar hacia lo que vais a disparar. Y una vez que ya el puntico ese verde que veis ahí, eso en el blanco. Es una de las clases prácticas de la Escuela de Cazadores en Sabiñánigo. Allí los alumnos aprenden a manejar adecuadamente las armas, también a cargarlas y a disparar, pero sobre todo tienen en cuenta la seguridad. Enseguida se lo mostramos. Antes saludamos ya a nuestros compañeros de informativos que nos traen las principales noticias que podremos ver con detalle a partir de las 8:30. Hola, Javier. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes a todos. Hoy miles de aragoneses han vuelto a trabajo después de las vacaciones y estamos pues muy atentos a cómo se está produciendo ese regreso a la normalidad. En Zaragoza las obras del tranvía y los nuevos desvíos han dificultado el tráfico. Algunos conductores ya han sufrido el estrés de los primeros atascos, pero temen que mañana sea peor debido al inicio de las rutas escolares. En este último día de vacaciones para los niños, muchas familias también han aprovechado para comprar material escolar. En algunas librerías incluso se han formado colas en busca de los últimos detalles. Más cosas que les contaremos. A finales de este mes el Ayuntamiento de Zaragoza podría cerrar un acuerdo para las nuevas ordenanzas fiscales que supondría la subida de las tasas de agua y basuras para 2012. Contaría en principio con el apoyo de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, aunque las negociaciones todavía están abiertas. Estuvimos negociando la semana pasada, vamos a seguir negociando durante mañana y pasado y demás, y cuando haya un principio de acuerdo, que yo creo que sí que es posible, tal como ha dicho el alcalde, empezaremos a tramitarlo con la máxima celeridad posible, para ver si somos capaces de que aquí en un mes pueda estar las tasas aprobadas. Lunes negro en las bolsas europeas que han sufrido graves caídas en la jornada de hoy. El temor a una nueva recesión global y el pesimismo que ha transmitido el Fondo Monetario Internacional ha arrastrado a los parques del euro.
El IBEX 35 también ha cerrado en rojo con un 4,69% de pérdidas y la prima de riesgo se ha colocado en los 338 puntos básicos. Es la tercera caída más grande que sufre la Bolsa de Madrid durante este año. Y en tan solo unos minutos, a las 7 de la tarde, el Real Zaragoza vuelve al trabajo con dos grandes protagonistas en la ciudad deportiva, Helder Postiga y Luis García. Ambos jugadores conocerán a sus nuevos compañeros y se pondrán a las órdenes de Javier Aguirre tras ser presentados esta mañana en la Romareda. Postiga y Luis García llegan al club blanquillo para las próximas 3 temporadas y podrán debutar este domingo ante el Rayo Vallecano. Bueno, Alba, pues son los principales asuntos de la tarde. Todo esto y mucho más se lo contaremos con todo detalle más tarde, como siempre, a las 8:30 en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier. Nosotros continuamos porque habíamos dejado a media, recuerden, la preparación del plato que hoy los proponemos, uno de los que les proponemos, carpaccio de salmón. ¿Cómo sigue esa receta, Lidia? Hola, pues bueno, aquí estáis viendo el plato de salmón que ya lo hemos cortado, ¿verdad, Luisa? Y recordamos, para cortarlo y que quede así de bien en estas finas lonchas como si fueran virutas, tiene que estar congelado. Congelado, exactamente, porque si no, no se podría cortar, no se podría hacer tan fino y en virutas, entonces tiene que estar muy congelado. Bueno, pues una vez que hemos recordado eso, vamos ya con el primer paso de esta sencillísima pero a la vez riquísima receta. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Luisa? Pues mira, ahora para seguir ponemos la sal, exactamente, una poquita así de sal. Poquita porque el salmón ya por sí es un poquito salado, poquita. ¿verdad? Después haríamos lo que es el aceite de sal, cogeríamos el eneldo, lo pondríamos aquí, pondríamos el aceite que hemos dicho que es de aquí, de Aragón. Aceite de oliva de la tierra. Oliva de la tierra, ¿vale? Directamente, ¿vale? Cogeríamos la batidora, ¿vale? Y batiríamos. Hasta que coja una consistencia un poquito espumosa. Exactamente, ¿ves? Lo tenemos ya bien batido, pero no lo vamos a terminar de hacer para que no se nos haga largo, Entonces se entiende que hay que batirlo bien batido, o sea, un poquito más. Nosotros lo vamos a dejar aquí y como ya lo tenemos aquí preparado... ¿Lo tendríamos que dejar reposar un poquito después de batirlo mucho? No, en absoluto. Lo echamos en un biberón, lo movemos un poquito como yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces cogemos 2 tomatitos cherries, ¿vale? Los partiremos por la mitad. Porque hay que recordar que como este plato es pues muy sencillo, hay que pararse un poquito en la decoración para que entre también mucho por los ojos, ¿verdad? Exactamente, hay que decorarlo, hay que quede bonito, porque si no, pues entonces no gusta. Entonces que tiene que quedar bonito, ¿lo veis? Muy sencillo, ¿ves? Ya tenemos aquí el aceite del eneldo. Lo ponemos por encima del salmón, como estáis viendo, que es muy sencillo con el biberón, absolutamente sencillo. Veis que deja unos viruticas del eneldo, así mismo es. Es una hierba aromática que le da mucho sabor, ¿verdad? Exactamente, muy bonito, Y ahora cogemos el huevo, que previamente se nos ha olvidado antes decir que necesitamos un rallador, y cogemos el huevo y sobre el mismo plato lo vamos rallando. Lo rallamos un poquito y sobre el salmón. Desde luego, Luisa, este es un plato facilísimo. Alba, yo me atrevería a decir que este plato es apto para hacer con cualquier edad, porque esto es facilísimo. Ya lo tenemos hecho. Y lo adornamos. La lima para adornar un poquito. Simplemente ya está hecho el plato. ¿Lo ves? Fíjense qué rapidez, tanto es así que en este ratito que hemos estado esperando, ¿verdad? Nos ha dado tiempo a hacer otro más y todo. Exactamente, hemos hecho otro plato. Bueno, lo voy a traer porque esto no se va a quedar aquí en la barra porque sí. Esto lo vamos a poner por aquí. Hay que decir, a ver si mi compañera se puede acercar un poquito. Yo no sé si vamos a poder llegar hasta la barra, pero aquí, donde veis a Luisa tan guapa y tan joven, tienes 3 amores. Los tenemos, bueno, no vamos a poder llegar hasta allí, vamos a intentar a ver. Los tenemos en esta foto y son tus 2 nietos y tu bisnieto, ¿verdad? Exactamente, es mi bisnieto que se llama... ya lo diré, ahora se me ha ido el santo al cielo. Ay, los nervios. Esta es la Yasmina, esta es Vanessa y no nos acordamos del nombre del bisnieto. No. Estos son los nervios de que estábamos centradas en la receta, Luisa? Los nervios del directo. Bueno, Rubén. Ahora. Pero eres muy joven, Luisa. Su madre me va a matar, estará diciendo ya. Bueno, y hay que decir que tu madre, que ya falleció,
la primera tatarabuela que hubo en Zaragoza. Exactamente, fue la primera tatarabuela que hubo en Zaragoza. Entonces también estuvo Antena Aragón en mi casa. Aragón TV, ahora ya. Aragón TV, exactamente, Aragón TV. Entonces los llamé porque me enteré, me informé si había alguna tatarabuela. Cuando mi madre fue tatarabuela y no había ninguna, entonces los llamé y vinieron. Y fíjate. Ella tatarabuela y yo bisabuela. Y que te alegran la vida, los nietos y el bisnieto, ¿verdad? Sí, mis bisnietos, no solo eso, tengo más nietos. Pero bueno, vamos a volver al plato después de esta historia tan bonita, ¿verdad? Porque hay que recordar que el salmón mantiene a raya el colesterol para este verano, un plato ligero, fresco. Y vamos a contarles a los espectadores, que lo hemos estado hablando antes Luisa y yo, el origen del salmón. Viene de Venecia, un famoso chef, ¿verdad? Pues llegó una clienta, le dijo que por prescripción médica no podía tomar carne cocinada y sobre la marcha se inventó unas finas láminas de carne de buey, las apañó así con unas especias y desde los años 30 se cocina este plato, Luisa. Exactamente, fíjate tú, si hace años ya que se cocina. Que ahora ya ha derivado pues en salmón, también lo preparas de lomo. También lo preparo de lomo también. Bueno, pues después de haberlo preparado, que han visto que es facilísimo, ya no nos queda nada más que brindar, Luisa, porque como comprenderán, estos dos platos maridados con este vino blanco, aquí entre Cristina, nuestra compañera, Luisa y yo, Alba, no vamos a dejar ni rastro, va por ustedes. Pues muy fácil de preparar, ya lo han visto, ligero, sobre todo para estos excesos que hemos hecho todos en verano. Un carpaccio de salmón que podríamos acompañar, por ejemplo, en una cena con un buen plato de jamón de Teruel, algo que seguro que tiene hoy nuestra compañera Beatriz la oportunidad de probarlo, ¿verdad, Bea? Muy buenas tardes a todos, Alba. Estamos haciendo hambre un poquito esta tarde aquí, en Teruel, con todos estos chicos que han venido a jugar a las gincanas y por aquí le estamos pintando. Rocío, ¿qué te estamos haciendo? Ahí, Pintarme. Pintarte unas estrellas porque vas en el equipo verde, ¿no? Y por aquí, Elena, tú ya vas bien guapa, ¿verdad? Sí. ¿Del equipo qué color? Verde. Del verde también. Y ya tenemos el equipo rojo. Se están jugando por aquí todos los niños esta tarde, que se ha montado una fiesta por esa feria del jamón, porque además van a merendar muy bien, como tú has dicho, esta tarde. ¿Qué van a hacer por aquí, María Jesús? Pues ahora les vamos a hacer unos juegos y luego merendarán un poco de jamón, que están ahí para cortarlo. O sea que primero los cansamos y después les damos de merendar, ¿no? Claro. Pues eso del jamón, que tú me decías que yo no me voy a quedar sin probarlo, claro que no. Y además teniendo Fíjate, en esta Plaza La Grama de Teruel, bien cerca, que tengo aquí a Miguel Ángel, cuchillo en mano, además maestro cortador de jamón de la denominación de origen. Yo es que solo con verte cortar el jamón, ves echando, que luego cogeré del plato, literalmente. Oye, ¿por qué está tan bueno el jamón de Teruel? Ahora aquí que no nos oye nadie, vamos a decir el secreto. Pues principalmente por la buena materia prima que tenemos aquí en Teruel, en la provincia. Los buenos cerdos que tenemos, con su alimentación natural que se le damos aquí en Teruel, y además parte de los cereales tienen que estar cultivados aquí en la provincia, o sea, todos de aquí de la zona. Riquísimo. Buenísimo. Y además cortado así finito, que es como mejor se come el jamón recién cortadito. Recién ¿verdad? cortado, pues exactamente. así finito para que se pueda saborear muy bien. Cuanto más fino, antes captas los aromas que tiene el jamón. Pues hoy vas a tener faena aquí con el jamón, porque mira qué plaza tenemos. Ya lo creo, va a faltar jamón. Va a faltar jamón, y la mano casi se le va a cansar, porque los niños vienen con hambre, que aquí los están cansando ya en esta gincana, y los papás, abuelos y todo el mundo que se ha acercado hasta esta Plaza de la Grama en Teruel también, Me voy a meter por aquí detrás mientras él sigue cortando un poquito, porque además aquí José Manuel hola, buenas tardes. Tiene que venir también el jamón de Teruel a los barrios, al barrio de San León, como muy hoy, bien, ¿no? Por supuesto, tiene que venir desde el barrio San León. Aquí de los comerciantes de San León lo que hacemos es pues tomamos iniciativas con los chicos para que vengan, para dinamizarlo, y una de las maneras de darles a degustar a estos niños el jamón desde pequeñitos, que aprendan a comer, pues a comer y saborear un producto sano y bueno. Y qué bueno está ese jamón en bocadillo para las meriendas, Estupendo, con un poquito de aceite de oliva del Bajo Aragón ya es para chuparte los dedos. Un poquito de tomatitos, me está haciendo a mí la boca agua ya, Alba, aquí tanto jamón y esto no puede ser. Los niños también están ahí muy cerca de ese jamón. Los niños también. También, pues voy a hacer una cosa, ya están todos aquí jugando, voy a coger este plato que ha preparado aquí Miguel Ángel de jamón, porque es que yo he mirado así de reojo para allá y tengo aquí unas señoras sentadas en un banco que llevan un rato mirando el jamón y digo, no se preocupen que yo ahora les traigo un poco, vamos a llevárselo. Miren lo que traigo por aquí, señoras, miren, yo creo que pueden probarlo ya, que ya se puede probar. Venga, echar mano ahí, que es jamón de Teruel, bien rico, ¿les gusta? ¿Está bueno? Bueno, buenísimo. Buenísimo, por aquí también, Os acerco, un poquito de jamón. Hoy voy yo de camarera, ¿has visto?
Cada día me pongo un traje, ¿quién dice? Pues hay que hacer de todo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Bueno está? ¿Le ha gustado? Sí, pues puede repetir si quiere, que le dejo. ¿Sí? Sí, venga, cójase otro trocico. Ay, qué envidia estamos dando ahora a todos los aragoneses que están viendo el programa, ¿eh? Con este jamón recién cortadito. ¿Los niños también quieren? Ay, cómo me... Por supuesto, pero me tenéis que decir antes por qué está tan bueno el jamón de Teruel. ¿Porque es de Teruel? Porque es de Teruel. ¿Para qué más? Tomar, claro, que os habéis ganado un trozo de jamón de Teruel. Claro que sí. Ahí, ¿vosotros también? ¿Otro trocito por aquí? Oye, se me va a ir rápidamente el plato, ¿eh? Porque esto, mira, aquí están esperando también estas chicas. ¿Un poquito de jamón? Chicas, ¿habéis hecho hambre, tanto correr y tanto jugar o no? Un poquito. Hombre, mira, una del equipo rojo tenemos aquí. ¿Has ganado algo o no? No, es que no he jugado. Ah, no has jugado, solo te has pintado la cara. Vaya, pues poca hambre habrás hecho tú, ¿eh? ¿O no? ¿Sí que hay hambre? Parece que sí que hay. Un poquito, ¿no? Bueno, Alba, pues yo creo que con lo poco que queda aquí lo vamos a repartir entre nosotros, la productora, tenemos al cámara con hambre también. Nos vamos a quedar comiendo este jamoncito y volveremos hasta Teruel, porque como sigue esa feria del jamón, te tengo más cosas que contar, con el jamón, por supuesto. Así es, volveremos hasta la cocina y con jamón. Solo les decimos eso, más tarde les diremos qué receta es. Nos vamos ahora hasta Mayén. Celebran desde el pasado fin de semana sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Columna y hoy es el turno de los juegos dedicados para las peñas, ¿verdad? Son Yolanda hoy los protagonistas. Ahí los ves, las chicas en concreto de la peña, ¿cómo se llama? Zarrapastrosa. De la peña Zarrapastrosas. En este momento son medio centenar de personas las que están participando en este Grand Prix, una de las pruebas que congrega a las peñas de aquí de Mayén. Por cierto, tenemos que decir que es una población de unos 3.700 habitantes y se están jugando, ¿qué se están jugando? Pues premios como una televisión, una mini cadena, bueno, tienen varios premios y tienen que darlo todo esta tarde. Esta es la segunda prueba, la prueba de los sacos. ¿En qué consiste, Berta? Tienen que ir saltando cada uno del equipo y se tienen que comer una galleta y tragársela. Y una vez que se la han tragado vuelven y pasan el saco, que es el relevo, se lo pasan a otro de su equipo. ¿Quién va más adelantado de momento de los cuatro peñas? El equipo rojo. El equipo rojo. Mal, ¿por qué, mujer? ¿Falta de práctica? Sí. Oye, pues el verano, después de tantas vacaciones y tal, tiene que estar uno un poco más en forma, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este es el grupo de las Zarrapastrosas. Que no me salía el nombre. Bueno, tenemos aquí a los segundos participantes, que son la peña del cachondeo, que creo que habéis sido los que habéis ganado la primera prueba de momento, ¿no? La primera prueba, sí. 3 pruebas que os lleváis de momento. 3 puntos. 3 puntos, a ver si podemos ganar la televisión, porque no tenemos televisión en la peña y a ver si la podemos ganar. Bueno, pues la televisión parece que de momento es el... Vente para acá. La peña 20 para acá. ¿De momento lleváis algún punto? 2. 2 puntos. O sea, no, vais ganando esta prueba ahora. Sí, sí. ¿Qué tal se da lo de los sacos? ¿Mejor esto? Mal. Vemos que la gente está poco en forma, ¿eh? Y la peña 112, que están llevando a cabo ahora mismo el cambio de saco. Más rápido, hombre, que si no llegas. A ver qué tal el participante de la peña, que venga para aquí. ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, os veo a vosotros con poco fuelle, ¿eh? Me parece que las fiestas os están dejando ahí un poco flojos. Bueno, pues desde el sábado pasado llevan en fiestas, esta es la segunda prueba, como decimos, hasta el sábado que viene están celebrando estas fiestas del Santísimo. Despedimos de momento esta conexión con Mayén. Estamos teniendo problemas con el micrófono, como habrán podido comprobar, aunque volveremos hasta este Grand Prix de Peñas y nos vamos hasta el barrio de Delicias, donde Jennifer, también muchísimas personas disfrutando, sobre todo los más pequeños, ¿no?, de esa animación infantil. Así es, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nos han hecho andar a todos, porque estábamos todos pendientes de ese encierro taurino que va a comenzar en unos momentos aquí, en el parque del barrio de Delicias, pero los toros han decidido que andemos hacia arriba, cosa que no teníamos nosotros en mente, ni nosotros ni algunos de los corredores. Vemos muchos niños, como tú bien has dicho, muchos adultos, todos con los periódicos en la mano, porque en breve comenzará este encierro en honor a San Fermín, como los de Pamplona, como los que vemos por la televisión, exactamente igual. Lo que pasa que en la parte positiva no va a haber ningún herido, va a ser un encierro limpio, ¿no?, como dicen en la televisión. ¿Por qué? Porque aquí no hay toros de verdad.
ahora te enseñaré lo que hay. Lo que pasa es que, como te digo, nos están haciendo hacer un poquito de ejercicio. Y esto de caminar hacia atrás, con tantísima gente, en uno de los barrios, bueno, en uno de los barrios no, en el barrio más poblado de Zaragoza. Que si te digo que en Delicias viven 120.000 personas y me han comentado que el domingo en Los Cabezudos, que es parecido a un encierro, pero ya sabes, con Cabezudos, participaron 4.000 niños, pues no te puedo ni decir cuántos habrá hoy. Así que vamos hacia el principio para ver un poquito cómo llega, cómo da comienzo ese encierro. Y como ves, me estoy quedando hasta sin parece que están más pendientes de la cámara de televisión de nosotros que de las vacas. Que del encierro, sí, es que son muy bravos y las vacas no les dan mucho miedo, la verdad. Entonces, estamos caminando, ya te digo, al principio donde va a comenzar ese encierro. Han venido también los Cabezudos, que acaban de terminar su tradicional pasacalles, pero se han querido sumar también a este momento. Vamos ganando un poquito posiciones, ya te digo que es complicado, Alba, pero bueno, vamos un poquito hacia la parte de delante porque parece que ahora sí, en breve, va a comenzar allá vemos ese a los encierro. Cabezudos. Carlos Sanz, buenas tardes, presidente de la Comisión de Fiestas de Delicias. Hola, nos han hecho hacer un poquito de ejercicio, le decía yo a Alba y a los espectadores de Aragón ha sido Abierto. un poco de calentamiento y como ya es el tercer año consecutivo que se hace, pues en el ámbito donde íbamos a hacer la salida del encierro había tanta gente que la salida puede ser una estampida peligrosa. Claro, yo he comentado que el domingo vosotros simplemente en un pasacalles de los Cabezudos ya hubo 4.000 niños corriendo. Correcto, así es, y salen los más numerosos de toda Zaragoza. Claro, vamos un poquito hacia adelante, Carlos, para que así también nuestro compañero Rafa en ningún momento nos pierda de vista. Vale, de acuerdo. Y mientras tanto vemos como los niños se preparan con los periódicos en la parte de delante. Están cantando a San Fermín también. Sí, sí, sí. Es un prototipo de encierro infantil para que los niños puedan disfrutar de los toros. Y vemos que, mira, acaba de salir ahora sí ese encierro. Ahí los vemos. Lo ves, Alba, igual que en Pamplona, pero más limpio, más seguro. Y todos esos niños, ¿cuánto tardan estos toros en hacer el recorrido, Carlos? Pues en función de lo que le aguanten las piernas a los que los llevan, y en función de que los niños salgan hasta que se paren. Pero vamos, hay mucho entusiasmo y es un acto muy esperado por todos los jóvenes. Dime, es el último día de vacaciones para muchos de esos niños, o sea que lo tienen que aprovechar. Claro, me comenta Alba que es el último día de vacaciones y claro, aquí los niños tienen que aprovecharlo. Claro, pero además es que ya desde hace años, desde que se cambiaron las vacaciones de los niños, que ahora empiezan a 1 de septiembre, pues entonces todas las actividades infantiles la Comisión de Fiestas las ha trasladado a la tarde, porque los niños van solo por la mañana. Es una forma de que puedan ir al colegio y así luego cuando salen del cole pues se preparen para calentar, pues para disfrutar y de todo el feriado y toda esta bellísima estructura con los Cabezudos, que hoy ha sido improvisado. Hoy se ha juntado todo, el encierro, los Cabezudos, todo junto, Carlos. Todo junto, pero bueno, mucha diversión, mucho disfrute, un poquito de ejercicio que hemos tenido que hacer, pero ha merecido la pena para ver ese encierro aquí en el barrio de Delicias. Volveremos con vosotros, Jennifer, hasta ese barrio para escuchar más jotas. Hasta luego. Esta que ven es la imagen que ha dejado en Tamarite de Litera la avalancha de rocas de gran tamaño que este fin de semana se ha precipitado sobre el garaje de un edificio. Los vecinos temen que vuelva a repetirse. En unos minutos estamos allí en directo. Enseguida les contaremos lo ocurrido con todo detalle, pero seguimos en la provincia de Huesca. La Asociación de Cazadores de Sabiñánigo estaba preocupada ante el alarmante descenso de cazadores en la zona. Por esta razón, se han propuesto formar a jóvenes a partir de 14 años para que puedan sacarse la licencia de cazador y mantener viva esta actividad. Esta mañana hemos estado en una de esas clases. Vamos a empezar el cursillo de los nuevos cazadores. Muchos de vosotros no sabéis lo que es un arma, os vamos a explicar lo que es un arma. Vamos a ver. Esto es un contenedor, lo que hay aquí debajo, que es donde van los cartuchos. Esto es un cerrojo, que es lo que sube el cartucho al cañón, a la recámara. El cerrojo lleva dos partes, que es la aguja percutora y un muelle que hace subir y bajar. Primero le enseñamos lo que es todo un arma bien enseñado y luego aquí le estamos dando un cursillo a todos los chavales gratuitamente, que lo paga la Sociedad de Cazadores de Sabiñánigo, pues una escuela porque son muchos chavales que sus padres no son cazadores, y una forma de enseñarles lo que es seguridad, compañerismo y enseñarles, pues bueno, cómo se dispara, cómo se va al monte a cazar, ¿no? Esto es una escuela que aquí en Aragón no hay ninguna, porque van a preguntar a la Federación, no hay ninguna, yo creo que no hay en España ni por ningún lado, ¿no?
una escuela que todo es gratuito, o sea, aquí vienen los instructores, que vienen lo dan las clases gratuitas. Bueno, ahora tienen una arma semiautomática dividida en sus distintas partes, y yo creo que la mejor manera de ver si ha resultado estas clases es preguntándole a los chicos, ¿no? A ver si saben qué objeto tienen en cada mano. Muy bien, pues primero Samuel. A ver, Samuel, ¿qué tienes ahí? Un cartucho para una arma, para una escopeta. Raquel, te veo ahí ya como la sheriff del condado, ¿qué sostienes ahí? Igual. Pues el cañón de una escopeta semiautomática, sin montar. El cañón, que es por donde saldría ese proyectil que tiene ahora Samuel, ¿no? Y por aquí esto ya empieza a complicarse, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es el guardamonte de una escopeta. El guardamontes. ¿Y cómo funciona? A ver, enséñanoslo. El guardamonte es lo que protege el gatillo, y se componen dos cosas, el guardamonte y lo que protege el cartucho. Es primordial para que los chavales pues vayan cogiendo alguna práctica, explicarle pues cómo se tiene que realizar. Es sencillo, es siempre el arma, la mano izquierda, siempre en el guardamano. Cuando le echéis al hombro siempre apoyada, cogéis un poquitín el cuerpo hacia adelante y todo lo que es la banda tenéis que coger, apuntar hacia lo que vais a disparar. Y una vez que ya el puntico ese verde que veis ahí, eso en el blanco. Cógela, lo ves ahí, muy bien. Echa el cuerpo para adelante un poco, ¿por qué? Porque si echar el cuerpo para atrás, tú suponte, pon la escopeta, ¿qué pasaría? Que dispararía y iría ¡pum! El cuerpo siempre iría para atrás. Muy bien, y así. Bien, correcta la posición. Bueno, Iván, ¿tú cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Con 15 años ya se puede disparar un arma de este calibre? Siempre y cuando que vaya con una persona mayor, su padre, un tío, una persona mayor, siempre y cuando que tenga su licencia, claro. Bueno, entre todos los cazadores hay una cazadora, que eres Raquel, la única chica de este curso. Cuéntanos qué haces aquí. Bueno, pues lleva muchos años queriendo sacarme la licencia, pero un año por otro siempre ha pasado algo, y este año, gracias a la sociedad, pues he podido. Y cuando vais al monte, la escopeta hay que llevarla siempre abierta, ¿vale? Aparte han venido unos instructores aquí, muy buenos cazadores de Sabiñánigo, porque aquí en Sabiñánigo hay muy buenos cazadores, que les están enseñando muchas cosas, cómo se maneja un arma, cómo se caza una becada, cómo se caza un conejo, y todo lo hacen gratuitamente. Los perros yo creo que es el 90% de la caza, ¿no? Porque ¿cuál es su labor en la caza, Carlos? Bueno, la caza, ellos son los que olfatean la caza y los que levantan la caza al cazador, porque si no, sin ellos no la encontrarías la caza. Que va a simular como si fuera una presa, sí, ¿no? Como si fuera una presa. ¿Zar? Trae. Mira, se la ha dejado el cámara. Vamos a despedir esta clase práctica con un disparo a esos conejos que de momento no se han movido mucho. Vamos a aprovechar que están ahí un poco estáticos. Vamos a tirar con una superpuesta y le vamos a meter 2 cartuchos, por lo tanto, vamos a ver si le pegamos los 2 conejos, que no se han movido mucho. Vemos el primer conejo que le ha pegado el taco. Le ha pegado casi el taco aquí debajo, ¿no? No sé si comeremos algo de conejo. Pero plomo vamos a comer seguro. Y después de conocer esa escuela de cazadores nos vamos hasta Tamarite de Litera, donde una avalancha de rocas se precipitó el sábado de madrugada sobre un garaje de un edificio y como consecuencia, Yolanda, quedaron varios coches sepultados. Ahí lo estamos viendo en esa imagen. Así es, buenas tardes, Alba. Precisamente en esa imagen estáis viendo, bueno, se puede apreciar levemente 3 coches. 3 coches están sepultados bajo esas rocas, aunque como digo, poco se puede apreciar porque están totalmente, literalmente aplastados por esas rocas que cayeron en la madrugada del sábado. Para que os hagáis una idea, Alba, fijaos en el alcalde de esta localidad, en Francisco Mateo, mide 1,70 m más o menos y está al lado de una de las rocas para que veáis las dimensiones de los pedruscos que cayeron en la madrugada del sábado aquí en este garaje de Tamarite de Litera. Precisamente estamos con una de las vecinas afectadas, con María José. Ella tiene precisamente uno de los vehículos que están totalmente sepultados por las rocas. ¿Cómo pasó, cómo viviste ese momento, esa noche de tormenta? Bueno, fue una noche diferente, ¿no? Yo estaba en la cama, oímos como un trueno, pero pensábamos que era un trueno porque había llovido, había tormenta. Nos avisaron que había pasado, porque si no yo no me entero. Y ya pues corrimos, vimos lo que había pasado, bueno, ya el impacto, ¿no?, de cuando vimos todo esto, y eso que era de noche, pero ya se veía bien, ¿no?, desde arriba se veía todo chafado.
Bajamos, estuvimos todos los vecinos esperando, pues primero vino la Guardia Civil, los bomberos, bueno, el alcalde también estuvo. Hay que dar gracias a Dios, sobre todo, que era viernes de madrugada, que había muchas fiestas por los alrededores y que había pocos coches aquí en el garaje. En concreto solo había 5, 3 han quedado totalmente siniestro total y 2 que estaban aquí aparcados, incluso una moto que tan solo tienen golpes. No había más coches, pero bueno, eso tampoco, no había ya uno y otro aquí, que esos tampoco no les ha pasado nada. Sí, realmente para lo que son 14 plazas, había muy pocos coches. Bueno, alcalde, nos comentabas, ha venido mucha gente durante estos días, expertos en la materia, a mirar un poco, a catalogar lo que ha sido este incidente. Todavía se desconocen las causas. Sí, se desconocen totalmente. La lluvia, cayeron 10 litros, no es una causa. Hay una roca que está estratificada y es un problema, ¿no? El problema ya lo que ha sido es una lástima, no ha habido daños personales por suerte, todo lo que sea material, todo se puede pagar, pero bueno, a nosotros lo que nos preocupaba era la seguridad de los vecinos que quedaban aquí y en la situación que quedaba el resto de la roca, como habéis podido apreciar, pues bueno, sigue con un peligro y hay que buscar soluciones técnicas. Para eso hemos pedido apoyo a la Diputación Provincial, ya nos mandó el propio sábado por la mañana, nos mandó técnicos. Que además cercioraron de que los vecinos podían entrar sin ningún tipo de problema, aunque sí hemos conocido que hay algún vecino que por precaución no durmió esa noche aquí. Sí, es entendible, ¿no? Precaución y miedo, pues bueno, después del susto no ha querido dormir aquí. Ellos nos dicen que para los vecinos no hay ningún problema, pueden seguir habitando, pero sí que es cierto que continúa un peligro porque, como habéis visto, las rocas han quedado como han quedado y habrá que buscar soluciones técnicas que tendrán que decir ellos cuáles son. En eso estamos trabajando y bueno, y en eso van a tener el apoyo del ayuntamiento todos los vecinos. Para nosotros lo que más nos preocupaba era la seguridad y la seguridad nos han dicho que de momento no hay más peligro hoy que había hace 15 días, ¿no? Entonces lleva mucho tiempo aguantando esta roca, puede aguantar una semana, puede aguantar 50 años. Vamos a buscar soluciones técnicas y económicas a ver por dónde se puede sacar para que esto, el peligro no se vuelva a repetir. Alcalde, haciendo un poquito historia, es la 4ª vez que sucede aquí en Tamarite algo parecido. Creo que en los años 70, en el año 84, 94, también ha habido desprendimientos, incluso hubo víctimas mortales, cosa que este año hay que agradecer que no ha sucedido esto. Sí, ha habido víctimas mortales, como tú dices. Bueno, la población está rodeada de rocas, como digo, estratificadas, donde hay un riesgo, ¿no? Y bueno, un riesgo que no lo vemos, pero que sí que ocurren cosas como estas, que la verdad es que hay que lamentar, pero en el fondo estamos contentos porque si estuviera estado lleno de gente estaríamos hablando de muertes y por suerte todo lo que se puede hacer con dinero, pues la verdad es que en ese aspecto hay que decir que hemos tenido suerte, ¿no? La solución quizá, lo comentábamos, hacer muros en estas laderas, ¿no? Que prácticamente hay muchos edificios, muchas viviendas al lado, como tú decías, de que se pueden desprender rocas, ¿no? Quizás sería una solución para evitar en años venideros problemas de este tipo, sobre todo cuando hay tormenta, descarga eléctrica. Sí, vamos, pero estamos hablando de propiedades particulares, entonces es complicado. Hay 3 soluciones técnicas, la una sería un muro de una anchura muy considerable, otra solución técnica que nos han planteado es mallar toda la roca con una serie de tensores y la otra es desmontar la roca, es decir, empezar desde arriba y empezar a desmontar la roca. Vamos a ver qué nos dicen los técnicos, que es lo más seguro y lo que económicamente va a salir mejor, y entre los vecinos y el apoyo técnico nuestro yo creo que al final habrá que buscar una solución. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por atendernos. Alba, así están las cosas. De momento, paciencia, tan solo queda esperar a ver qué solución se le da a problemas de este tipo, que por desgracia no es la primera vez que suceden aquí en Tamarite de Litera. Y ante la espera de esas soluciones, afortunadamente podemos decir que fue un gran susto sin daños personales, como nos decíais. Gracias, Yolanda. Aunque muchos padres han sido previsores y a lo largo del verano ya han adquirido los libros de texto, hoy a 5 de septiembre todavía encontramos largas filas, los que vienen a comprar a última hora. Lo vemos hoy en Aragón en Abierto. Enseguida hablamos de ese inminente inicio del curso escolar, pero antes tenemos que volver hasta Mayén, donde continúa, recuerden, ese Grand Prix para las peñas. Vamos a ver qué juego nos toca ahora. Yolanda, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Pues mira, Alba, aquí tenemos a 2 chicas de una de las peñas, las Zarapastrosas, madre mía que no me salen ni los nombres, que están jugando ¿a qué? Pues a lanzarse un globo de agua. Aquí nadie se va seco para casa. ¿Y en qué consiste esta prueba? Pues ya lo ves, se tienen que lanzar el globo y a cada lanzamiento que hacen, pues tienen que dar, ya está, ya se ha roto el globo, una peña que ha perdido. Muy bien, ahí la animación de Mayén, estupendo. De momento ellas han perdido esta prueba. Consistía en eso, en quedar ilesas prácticamente
después de lanzarse los globos. Vamos a enseñaros, Alba, los premios que los tenemos por aquí. Mira, una televisión, una minicadena, una plancha, una cafetera y un reproductor de VD. Todo el mundo se pelea por la televisión, porque en las peñas, exactamente, en las peñas quieren tener todo su televisión y no se quieren ir de estas pruebas sin habérsela llevado. Otra de las pruebas que tenemos esta tarde, a ver, salvando cables por aquí, tenemos con nosotros a María Jesús, que es una de las miembros de las componentes de la Asociación Interpeñas, que organizáis todo esto. María Jesús, ¿mucha animación? Mucha animación, como podéis ver, aquí en la Plaza de las Peñas tenemos 32 peñas y actualmente están participando 5 grupos. Bueno, pues le hemos pedido a María Jesús que, como buen miembro de la Asociación Interpeñas, nos haga una demostración de habilidad y a ver, con esa zapatilla de madera, a ver qué tal se les da eso de la coordinación en grupo. El 1, 2 y 3 está muy bien. Ahí, uy, a uno ya se nos ha salido, pero chico, que se te sale la zapatilla. Es que esta chica de hoy en día... Hay que tener un poco más de habilidad por ello. Ahí va, ¡hala! Es que no le ajusta mucho la zapatilla, claro. Es que hay que practicar hasta para esto, hay que practicar para estar esto. Bueno, pues por favor, los componentes de la zapatilla que la retiren, porque tenemos aquí a 3 estupendos voluntarios que nos van a contar en qué consiste el juego de la diana. Diego, venga, tú. Consiste en meter la pelota por los agujeros, ya no sé más. Más puntos, el que más punto gane, el que más... Parece fácil. Estamos fatal. Si no nos sabemos las normas del concurso, Diego, ya vamos mal. Aunque te sienta muy bien el sombrero, no te veo yo hoy muy entonado con el tema de los juegos de Mayén, ¿eh? Es que aún no nos los han explicado, entonces pues no sabemos cómo hay que hacer. Bueno, te has puesto colorado, sí que te lo han explicado, que estaba yo delante. Pues os tenéis que colocar ahí, 3 lanzamientos tenéis que hacer y el que más puntuación consiga es el que gana. Así que todos a sus puestos y persona por persona a lanzar esas 3 pelotas. Venga, ánimo. Uy, qué poco espíritu vengo por aquí. Chicos, están un poco cansados, venga, lanzamiento. ¿Están un poco cansados? Mira, Alba, las fiestas comenzaron ¿cuándo, Diego? El sábado. Las fiestas comenzaron el sábado, terminan... El domingo. El domingo de la semana que viene. Mía, 9 días. Santísimo Cristo de la Columna. Exacto. Y este fin de semana, ¿tantas cosas habéis tenido que os han dejado sin fuelle? No, hombre, no. Ya estoy con el fuelle suficiente. A mí me sobra fuelle. Venga, os dejamos lanzando. Venga, prueba al lanzamiento y nos vamos con el... Mira, ya están por aquí, que vienen todos los de la zapatilla, pero que ya vemos que, vamos, esto, el fútbol se queda escaso. Se cogen de la camiseta, se tiran, se cogen de los pantalones, se enfadan, se pelean, se chillan. Nada, que aquí esto es un descoloque totalmente. Madre mía, se nos caen, pero nos llevan a la chica rastras. Bueno. Y el buen tiempo, Yolanda, que acompaña a los pueblos que todavía tienen fiestas en septiembre. De momento están gozando de buenas temperaturas y de sol. Eso es, por lo menos aquí en Mayén ya ves, Alba, que la tarde acompaña. Estos chicos además llevan aproximadamente desde las 5 de la tarde organizando todos estos juegos y ya ves que la gente de la localidad se ha acercado hasta aquí para poder disfrutar de cómo juegan estos vecinos de las peñas, porque hoy se va a centrar aquí toda la actividad. Dentro de unos minutos se va a llevar a cabo la organización de una cena justo aquí también en esta plaza. Y bueno, van a tener, lo vamos adelantando, caldereta de ternasco. Y luego por la noche, en este pabellón que estáis viendo al fondo, se va a llevar a cabo también una actuación musical. O sea que hoy podemos decir que en Mayén es el día de las peñas. María Jesús, ven con nosotros. Vamos para acá con estos 3 chicos que ya decimos que no se les da demasiado bien. Estamos diciendo que hoy prácticamente es el día de las peñas. ¿Cuánta gente me decías que formabais parte de las peñas? De la Asociación Interpeñas somos unas 250 personas y aquí en el recinto de las peñas hay 32 peñas actualmente. Bueno, 32 peñas y se han animado medio centenar de personas a participar en este Gran Prix. Pues todavía queda una semana por delante cargada de actividades en estas fiestas de Mayén, de las que seguro seguiremos disfrutando. Gracias, Yolanda. Y además, durante este pasado fin de semana, otra localidad, en este caso la Almunia de Doña Godina, ha tenido unos invitados muy especiales. La localidad zaragozana fue invadida por diablos. Nuestro compañero Diego estuvo presente y fíjense en la que armaron. El diablo de la Almunia, que es un diablo bastante gamberro, ha decidido por 3er año consecutivo llamar a sus amigos los diablos
de toda España, pero han acudido de Aragón, de Cataluña y de diversos sitios del infierno para ayudarle a vencer de nuevo al bien, porque la fiesta de los Diablos de la Almunia es una fiesta en la que el bien pierde y el mal gana, y todos sabemos que quien hace el mal es más feliz. Sí, es una fiesta perversa que saca lo más oscuro de todos nosotros y lo más perverso, y también pues lo más gamberro y lo más divertido. Sí, eso de ser malo no es algo ni mucho menos negativo, lo de ser malo es al fin y al cabo ser un poco más feliz, un poco más gamberro, pasar un poco de las cosas que no tienen importancia, darle importancia realmente pues a las cosas que merecen la pena en esta vida, claro. Nos vas a enseñar diferentes personajes y cómo se preparan, ¿no? Eso, os voy a mostrar los distintos diablos que hay en la Almunia y algunos de sus amigos venidos de otros sitios. Satanás. Bueno, este es el diablo de la Almunia, el diablo más maléfico del universo del infierno. Una persona que, si puede decirse, está generalmente mal de la cabeza. Yo no. Voy a quemar la iglesia, pero no estoy mal de la cabeza. ¿Cómo pasa Satanás un día como hoy? En la gloria de Satanás. Todos tus diablos, ¿no? San Satanás. Fíjate qué montón de niños tenemos aquí representando al mal, que es lo más divertido de todo. Ser malo por un día y que hagan el mal haciendo el bien. Bateta, el ángel caído, un diablo que empezó siendo el ángel del Dance recuperado por la Asociación Cultural Albada, y ahora encarna uno de los ayudantes del mal, uno de los ayudantes principales de Satanás. O sea, tú eres el ayudante de Satanás. Sí, eso es, soy su ayudante y le ayudo a cometer todos los actos impuros y carnales. El diablo cojuelo, un diablo menor, un diablo que al caerse del cielo se rompió una pierna y desde entonces pues así va, cojo que te cojo. ¿Qué pasó, cojuelo? ¿Cómo que qué pasó? Pues lo que pasó fue que me despisté, me caí de un manzano y así me he quedado con la pierna un poco para allá, pero bueno. Sí, el poder de los diables. Vamos a crevar a toda esta gent, este lugar, y esa Manaus también. Somos todos muy malos y muy divertidos. Nos lo pasamos bomba, explotando petardos y haciendo rabiar a los niños. Nos vamos a comer 3 o 4 niños rápidamente. Visto lo visto, hoy si no eres diablo en la Almunia, no eres nadie, así que yo me subo al carro. Enseguida seguiremos de fiesta en fiesta por los pueblos aragoneses, pero ahora cambiamos de asunto. Mañana, con la vuelta al colegio, hará que muchos abuelos que han dedicado este verano a cuidar a sus nietos gocen a partir de mañana de más tranquilidad y más tiempo para ellos. Así recuperarán, por ejemplo, sus partidas de cartas y también su tiempo para estar con sus amigos. Estamos tranquilamente en un parque del centro de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios, con Mayesa y con Isabel. Hoy es el último día que podríamos decir trabajáis, porque mañana comienzan los niños el cole y comienzan vuestras vacaciones. Pues sí, es verdad, desde luego comienzan del todo después de 2 meses de estar con ellos, pero bueno, muy a gusto y disfrutando con ellos, ¿eh? ¿Cómo han sido estos 2 meses? ¿Qué actividades hacéis con los nietos en verano para que no se aburran? Pues mira, nosotros hemos tenido el primer mes, el mes de julio, hemos tenido a Mayesa, a esta niña. Y bueno, hay que discurrir para por lo menos ocuparles todas las horas que se pueden del día, pero bueno, entre los columpios, la piscina, el ir con la bicicleta, bueno, la verdad es que se pasa el día muy agradable y muy bien, ¿eh? Y a Isabel le queda un poco más de trabajo porque tus nietos viven en Madrid, comienzan el lunes que viene, sí. Y entonces hasta el domingo trabajas. Sí, bueno, un poquito me encargo de ellos, pero están también mis hijos y se portan muy bien. Vamos al parque, subimos al batallador, el mayor coge un car que le gusta mucho, va a ver el jardín botánico.
O sea que la verdad, y cogemos el tranvía, que también les hace ilusión. Pero bueno, queréis dejar claro que para vosotros no es un trabajo, ¿no? Que es todo un placer. Por supuesto. Yo creo que lo hacemos con mucho gusto. Pero aunque sea con gusto, también nos quita tiempo. Entonces, ¿cómo va a cambiar, por ejemplo, tu vida a partir de mañana? Hombre, pues a partir de mañana cambia de que ya podemos hacer todo lo que nos apetece, de salir, de tomar un café. Pero bueno, la verdad es que yo también he disfrutado muchísimo con ellos, ¿eh? O sea, este mes de julio con la pequeña ha sido muy agradable. Y luego la primera quincena de agosto han venido sus padres con los otros 2 niños y es un poquito más de jaleo, pero bueno, también están ellos que ya te echan una mano, ya te quitan más el jaleo de los niños. ¿Y durante el curso vas a tener que ir a por ellos al cole? Pues algún día sí, pero vamos, no, porque por la mañana tiene resuelto el llevarlos y por la tarde ya mi hija sale de trabajar a las 3 y puede ir a recogerlos sin ningún problema. Sí que nos toca, pues por ejemplo, llevarlos al médico, alguna revisión o si tienen algún problemilla, pero vamos, independiente de eso no. Pues vamos a preguntar a Mayesita, a la pequeña, ¿cómo ha pasado este verano con la abuela? ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien. ¿Y mañana ya comienzas el cole? Sí. ¿Qué curso? Sí. ¿Te acuerdas del curso que comienzas mañana? No. ¿No? Vamos a preguntarle a la abuela qué curso comienza. Yo creo que hace el segundo de parvulario, es que ya me pierdo un poco con los cursos. ¿Qué curso puede ser, Isabel? Segundo de parvulario, sí. Segundo de infantil. Segundo de infantil, se dice, sí. Y tiene 4 años, pues sí, yo creo que segundo de infantil lo que empieza. Bueno, pues hemos compartido esta tarde con Mayesa y con Isabel, pero en el caso de estas abuelas hay muchísimas abuelas en Aragón que mañana comienzan sus vacaciones. Tiempo, por ejemplo, disponible también para acudir a las plazas de toros de los pueblos que están de fiesta. Nosotros volvemos hasta la de Longares. Cristina, ¿cómo transcurre la tarde? Pues aquí seguimos en Longares, Alba, y tengo a Milagros, una mujer con el corazón dividido y asustado. ¿Por qué? Porque es madre y estamos ya en el fútbol vaca, y tiene un hijo en cada equipo. Y Raúl, que yo no me está oyendo, pero le aviso que igual se lleva una colleja esta noche. Vaya susto te acabas de llevar, Milagros, porque la vaca pasó muy cerca de tu hijo, él se ha tirado al suelo, no se ha movido, está bien, vamos a decirlo. Y es que, claro, una vez que no podías con el susto, ¿no? Sí, me ha asustado un poco, pero vamos, ya he visto que no había pasado nada. Tenemos aquí el médico que enseguida hablaremos con él. ¿Y qué hacen tus hijos, Milagro, cada uno en un equipo? Encima de que tú lo estás pasando aquí mal, tienes a los dos a la vez delante de una vaca y encima ya no sabemos a qué equipo tenemos que apoyar. Si a los Olimpiados o a los Ubi, que son los 2 equipos que tenemos jugando, ¿a quién apoyamos? Yo a los 2, una vez a cada uno. Yo creo que Milagro se va a conformar con que a ninguno le pase nada y que acabemos bien las fiestas, ¿no? Ni a mis hijos ni a ninguno de los demás. Como decimos, por aquí tenemos al médico preparado, enseguida hablamos con él, pero yo ya que estoy hablando con madres voy a mandarle un mensaje a Tere, que es Cariñena, la madre de Juan, el chico que tengo yo a mi lado, 16 años. Tere, tu hijo está sano y salvo, que lo tengo aquí conmigo, va a salir en la tele pero está sano y salvo, y ya se le ha pasado la sudada que llevaba Juan, porque tú que eres nuevo en esto, hay que ver cómo lo pasáis, ¿eh? Bueno, tú no estás ahora en el fútbol vaca, porque esto es solo para gente del pueblo, tú eres de Cariñena, pero antes te hemos visto ahí dándolo todo, ¿no? Sí, antes sí, lo que pasa que gente esto estaba lleno y nada, no le nada. Claro que no, bueno, claro, que tenías que compartir a la vaca entre muchos, ¿no? Bueno, pero has estado ahí, has sudado, que yo te he visto. Sí. No, y avisamos a tu madre por si acaso que estás bien. ¿Cómo ha quedado este partido? Porque claro, yo me he liado aquí a hablar con la gente, Juan, y me he perdido un poco. ¿Esto ha quedado 2-1, 3-1? ¿Cómo ha quedado? Creo que la Peña está ya 3-1, ha ganado. Ha ganado, no, la de Raúl, que nos había dado ese susto, pero ya se ha levantado. Sí, bueno, Juan, te seguiremos viendo por aquí, ¿eh? Su mamá ya decimos que está bien. Ay, qué susto se nos llevan las madres, bienvenido, menos mal que estás tú aquí, el médico. Hombre, pobrecita, que yo la entiendo, que además cuando nos ha movido nos hemos asustado un poco todos, pero hay que decir que no se movía un poco por protección, ¿no? Pero está muy tranquila la señora, ¿eh? Tiene 2 hijos, oye, corazón dividido, pero nada más. Me está diciendo, bienvenido, que es el médico, Alba, que en esta fiesta siempre hay que trabajar bastante. No suelen ser cosas graves, a veces sí, pero hay que trabajar, aunque solo sea para algún rasguño. De hecho, antes yo comentaba, cuando hemos empezado esta tarde, que una vaca le había dado un golpe a un chico que no le había pasado nada. Bueno, no ha pasado nada grave, pero lo habéis tenido que atender, ¿verdad? Bienvenido. Le hemos puesto 3 puntos de sutura en el pabellón auricular izquierdo. ¿Oreja? En la oreja. Pabellón auricular izquierdo, la oreja. En la oreja más o menos, sí. Y después ¿tiene algo en el brazo? En el hombro lleva también una contusión y unos rasguños y tal. La prueba
antes nos decía Emilio, que lo tenemos por ahí, que esto era una vacuna, bueno, pues para lo que venía después Olga, que es la mujer del médico, aquí está todo enlazado, porque el chico Olga se habrá llevado su golpe en el pabellón auricular, como dice tu marido, pero yo lo he seguido viendo por ahí, ¿eh? Yo creo que igual le dolía un poco, pero ahí seguía. Sí, a ellos les gusta mucho estar aquí, les encanta y viven el mundo del toro. Como dice Bienvenido, que toca trabajar casi siempre, aunque solo sea para sustos y rasguños. Casi siempre, sí, en casi todas las plazas o encierros hay que hacer algo, aunque solo sea un poco de mercromina en el brazo o la rodilla, casi siempre. A veces, ella hizo un recorte y también lleva el brazo. Es verdad que a ti te hemos lesionada, eso es de conducir la ambulancia, ¿no? Casi. No, esto fue un mal apoyo de la muñeca. Pero pues como decís, puede que pasen cosas, pero están los chicos bien protegidos y tenemos al médico. Yo voy a volver a hablar con Emilio. Emilio, que usted sabe mucho de tradiciones. Otra tradición que no estamos viendo hoy, que a él le gustaría que volviese, que era la de la merienda. ¿Qué pasa con esa merienda, Emilio? Mira que nos quedar sin presupuesto. Antes que se merendaba hace años, pan bendito de Longares. No. Me decía sin presupuesto, y decía que un pan tampoco es tan caro, Emilio. Que no es un pan, es un pan dulce. El pan bendito es una torta. ¿Qué prefiere, Emilio? ¿Las vaquillas normales o el fútbol vaca? Todo me gusta, a mí como me gusta todo. Fíjate, Alba, que ganas de divertirse tiene, todo le gusta, el fútbol vaca que todavía no ha acabado, así que nosotros seguiremos pendientes a ver cómo acaban estos partidos y esperemos que Milagros no se tenga que llevar otro susto. Esperemos que no volveremos hasta esa plaza de Longares para disfrutar del fútbol vaca, pero ahora regresamos hasta Teruel porque allí sí que no se quedan sin merienda, están en plena feria del jamón y ya nos avisabas, Beatriz, de que nos ibais a preparar un plato con este ingrediente como protagonista. Lo prometido es deuda, Alba, y me he venido corriendo de esa plaza de la Grama en Teruel hasta el Parador Nacional, porque ese rabo de toro lo vamos a cocinar esta tarde. Bueno, rabo de ternera, ¿no? Rabo Julián, de ternera, sí. A ver si yo voy a meter un ingrediente que no está en la lista. Podría ser. Podría ser. Bueno, él va a ser el encargado, Julián, el cocinero del Parador de Teruel, de hacernos este rabo de ternera, además relleno de foie y de jamón, que ahí es nada. Menuda exquisite. Pues sí. Yo le preguntaba ahora aquí entre bambalinas, que digo yo, a Julián, ¿es fácil cocinar con el jamón? Porque es un alimento que da mucho sabor a los platos. Sí, en este plato le da un sabor, el toque salado del jamón, saladillo, a este rabo le da un sabor muy bueno, sí. Y ahora sí que no nos escucha nadie, ¿qué jamón es más bueno, el de Teruel o el de tu tierra del sur? Hombre, ay, que me he metido en camisa de 11 varas, ¿o no? Hombre, cada jamón tiene su historia. Bueno, pero aquí estamos con el de Teruel. Estamos de Teruel y el jamón de Teruel es bueno. Sí. Bueno, muy bueno. Pues muy bueno. Vamos a usarlo para hacer este plato, el jamón de denominación de origen, jamón de Teruel. Vamos a empezar con esos ingredientes, Alba, que además tenemos una receta hoy bastante elaborada, aquí con Julián. Vámonos a la mesa y vamos apuntando esas verduritas. Primero tenemos ahí unas cebollas, usaremos también un puerro, tenemos preparadas las zanahorias y 2 tomates. Después tenemos aquí el aceite de oliva también y luego tenemos unos ajitos, un poquito de sal y un poquito de pimienta para salpimentar, harina y, como no podía faltar, ese jamón de Teruel, que estamos hablando de él toda la tarde. El rabo de toro por aquí, de toro no, de ternera, otra vez. Tú me lo dices, ¿eh? También se podría hacer con rabo de ternera. De toro. De toro. Hoy que llevamos con el toro y la ternera. Bien rico tiene que estar si fuera de uno o de otro, madre mía. Y aquí el foie, que es lo único que nos falta, junto con el caldo de carne, ay madre, entre el toro y la ternera. Y un poco de vino tinto que tenemos aquí. Oye, precioso por cierto también el vino ahí en el cesto este de mimbre. Bueno, pues fíjate si tenemos ingredientes esta tarde, o sea que lo vamos a tener bastante, iba a decir complicado. Complicado sería si me pusiera yo a los fogones, pero teniendo aquí a Julián, que lleva la tira de años, ya no me acuerdo cuántos eran. 40 años. 40, pues mira, sí, lo mismo que yo, prácticamente, con un micrófono en la mano. Ni de, vamos, ni de no digas eso, vea. No, hombre, que el que piense que tengo 40 años, que se vaya al oculista, que la vista no la tiene muy bien. Bueno, pues con esos 40 años de cocinero de Julián, con todos los ingredientes de ese rabo de ternera que vamos a cocinar esta tarde, nos vamos a ir listos a la cocina del Parador y en unos minutitos, pero muy poquito además, nos empezamos a cocinarlo. Bueno, pues preparen todos esos ingredientes porque en unos minutos les enseñamos a preparar ese rabo de ternera desde Teruel. Mientras volvemos hasta el barrio de Delicias en Zaragoza, porque allí continúa la tarde festiva y es el turno ahora, ya las escuchamos, Jennifer, de esas preciosas jotas.
Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos en Delicias y continuamos, como tú bien has dicho, disfrutando de la Jota. En este caso estamos escuchando a una de las integrantes del grupo La Simpatía. Me he callado porque quería oír ese final de Jota, que me parecía estupendo, además en la voz de esta chica, que es una de las joteras más, me ha comentado antes el director y fundador del grupo, Antonio Gómez, que es una de las joteras que lleva poquito tiempo cantando. Y concretamente sobre el escenario tenemos ahora unas 14 personas, 7 personas del cuerpo de canto, 7 personas de la rondalla, falta alguna que está ahora mismo cambiándose, preparándose para la siguiente actuación. Y os digo, eso es una tarde jotera aquí en Delicias, en este festival, en este teatro de las esquinas del psiquiátrico, que dentro de un momentito veréis que está repleto hasta la bandera. Hay gente dentro, pero es que también hay gente fuera, incluso en la puerta, porque hace una tarde muy agradable, aquí se está muy bien, la verdad, no estamos pasando nada de calor, pero la gente se ha golpeado hasta en las puertas, porque claro, todo el aforo de localidades se ha quedado lleno. Y vamos a preguntar un poquito a la gente si está disfrutando con estas jotas. Vamos a venir por aquí detrás, donde está esta señora aquí en la primera fila. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Disfrutando de la jota? ¿Está aquí en Delicias? Sí, sí. Además digo yo que aquí no hace mucho calor, se está bien. No se está mal, ¿no? Sí, está bien. ¿Y qué le parece el grupo La Simpatía? Pues muy mágico, sí. ¿Los conocía ya? Sí. Claro, yo soy del Cachirulo. Ah, usted es de otro grupo. O sea, que vamos siguiéndolos. Pero no hay rivalidad, ¿no? No, por favor. Ojalá tuviera esa serenidad que tiene ella. Bueno, ya nos escucha la señora, que hay que tener mucha serenidad para cantar. Y yo os voy a dejar con esta jota. Jotas a cargo del grupo La Simpatía en estas fiestas del barrio de Delicias. Volveremos a escuchar más jotas a cargo de este grupo, pero tenemos que volver hasta Lungares. Allí también transcurre la tarde festiva, como llevamos viendo a lo largo de toda la tarde, con las vaquillas. Volvemos hasta su plaza de toros. Cristina continúa muy atenta a toda esa valentía de todos los mozos y recortadores y vemos una nueva vaca para ese fútbol vaca, Cris. Así es, Alba, sigue el fútbol vaca. Voy a volver a decir valentía de los recortadores y de las madres que siguen por aquí. Voy a rectificar porque antes dije mal el nombre de uno de los equipos y tengo que rectificarlo porque además tengo aquí una chica de ese equipo, de esa peña, y además son los que están ganando. ¿Cómo se llaman? Becerrada. Becerrada, ahí los tenemos, que son el equipo que nosotros ahora mismo tenemos a nuestra derecha, pues que lo están haciendo muy bien, ¿no? Van ganando por 5 goles. Y esto, ahora que lo estamos viendo, o sea, ya que hay tantas vaquillas, ya que aquí hay tanta tradición, ¿vosotros qué preferís? ¿Las vaquillas propiamente dichas o el fútbol vaca, que he visto así tiene pinta de divertido? Por lo menos desde la barrera tiene pinta de divertido, ¿no? Lo mejor es un ratico de cada cosa, para que se hagan los que no tienen ni idea, con los choticos estos y los raticos de vacas. Me ha gustado cómo les animabas, ¿eh? Hombre. Porque yo la oía, por eso yo sabía que luego me había equivocado, Alba, porque la oía, venga, muy bien, oye chicos, un gol más, que esto además luego depende de la vaca, ¿eh? Porque aunque tus compañeros sean muy hábiles, que lo son, y hemos visto más de una carrera, esto claro, la vaca luego también decide buenamente dónde quiere ir, ¿no? A veces hay alguna perrería que no se lo espera nadie. Bueno, hoy es el último día de toros, pero no es el último día de fiestas, os quedan 4 días de fiestas. Hasta el 8. Hasta el 8, no os podéis quejar, ¿eh? No, hasta el 8. Cuando, para toda la gente que nos esté viendo, los que no sean de Lungares, aunque ya nos ha comentado antes por ahí un señor que aquí le daba la bienvenida a todo el mundo, ¿qué es lo que no puede faltar? ¿Cuál es la tradición de estos días que hay que cumplir? El paloteo. El paloteo. Sí. Yo creo que es el día 8, ¿verdad? Fue el día 2 y luego lo volvemos a hacer el día 8. Vamos a tener que apuntar en la agenda, Alba, porque es algo que me ha dicho todo el mundo, claro, que no nos podíamos perder. El paloteo, ¿no? Del día 8. Y además esta peña, yo ya la conozco, que son los Picapiedra, que estáis aquí año tras año, de blanco y rojo. Y yo les he hecho una pregunta pues muy de chica, Alba, ¿qué quieres que haga? Que es que cómo consiguen siempre con los pantalones blancos. Es que claro, es una pregunta que me viene a la cabeza en ese momento, que no solo tenéis un par de pantalones, ¿verdad? Teniendo una peña que va de blanco y rojo, tenéis que tenerlo todo previsto. Sí. Tenemos 3 o 4 pantalones porque si queremos ir un poco limpias, pues hay que cambiarse todos los días. Además estamos en las peñas, que se mancha mucho, y en la plaza, y hay que cambiarnos todos los días. Hay que cambiar todos los días porque todos los días están de fiesta. Claro. Como decimos, la peña de los Picapiedra, hay muchos más. Seguimos con el fútbol vaca porque ya que hemos llegado hasta aquí, Alba, tendremos que saber más o menos quién va a ser el ganador.
Claro que sí, toda la tarde pendiente de este fútbol vaca en la Plaza de Longares con muchos adeptos a esta tradición taurina. Nosotros volvemos hasta la cocina, habíamos dejado ese rabo de ternera relleno de foie y de jamón. Nada, tan solo nos habéis presentado los ingredientes, así que sigue contándonos, Bea. Solo los ingredientes y ya estamos en cocina, listos y preparados con Julián Alba, aquí en el Parador de Teruel, con ese rabo de ternera, que ya lo está aquí poniendo al fueguecito. Julián, le hemos echado sal y pimienta, ¿no? Sí, sal, pimienta, lo pasamos por harina y ahora lo sellamos con un poquito de aceite para cerrar los poros. Ajá. Vale, le tenemos que dar un poquito simplemente ahí con esa harina. Sí, sí. Mira cómo coge el color, que pronto. Es una carne muy tierna, ¿no? La del rabo. El rabo de ternera es más tierna que la del toro. Por ejemplo, la cocción de este rabo unas 3 horas. 3 horitas, sí. Me cuesta cocer. Y la de toro, pues unas 5 o 6 horas. Es una carne madura, claro. Madre mía, ¿cuántos ingredientes tenemos hoy? Si es que además, tengo que decir, mientras él sigue ahora echando ese rabo a la otra cazuela que tiene un poquito de vino tinto. Tiene un poco de vino tinto, un poco, que lo hemos